de conocimientos que implican estar repensando, cuestionándonos estos grandes discursos que parece que vienen como de manera inmediata en cuanto se anuncia que viene una persona en camino al mundo y que en muchas ocasiones no nos damos cuenta cuántos malestares y cuántos dolores pueden producir cuando se repiten de manera muy rígida, cuando no nos permiten alejarnos de esos discursos de manera muy concreta. Y yo estoy muy emocionada, muy contenta de coincidir otra vez con Alma Carla. Quiero contarles que es imprescindible leer su poesía a estas alturas del siglo. Es bien importante, bien emocionante poder encontrar letras escritas por mujeres, que también un poco por ahí se aborda en el libro, cómo ha sido tan difícil abrir campo en la literatura y cómo a lo largo de muchos siglos incluso ha habido momentos en donde mujeres, no tan atrás en la historia, no hablamos de Sor Juana o de otros nombres que de pronto por ahí pueden ya haber trascendido en tiempo y en historia, pero no tan atrás, títulos recientes que incluso se tienen que publicar disimulando que quien escribe ese libro es una mujer, por lo que de inmediato se concibe en muchas mentes de encontrar una novela escrita por algunas mujeres, por ejemplo, ¿no? Lo que pasó incluso hasta con la autora de Harry Potter, ¿no? J.K. Rowling, que no pudieron de manera explícita poner que era una mujer porque solamente lo iban a leer niñas, parecería, ¿no? Porque hay como un asunto ahí todavía construido de que la literatura que escriben las mujeres no va, o parecería que no va dirigida a toda la humanidad, ¿no? A todas las personas. Pero les quiero contar que hace un par de años unas compañeras y compañeros organizaron un festival que se llamó Primaveras aquí en Querétaro y coincidimos en una mesa con también la compañera querida Francesca Gargalo. Y yo conocí a Alma Carla en su obra, o sea, había escuchado un poco sobre ella, pero estaba en ese momento estaba hablando sobre un pequeño poemario que habla sobre feminicidios, que a mí me parece que es una forma impresionante de curar estas heridas tan profundas y tan dolorosas de los extremos específicos de la violencia contra las mujeres, que son los feminicidios, ¿no? Entonces, me parece imprescindible leerla y bueno, pues de entrada por eso estoy muy contenta de estar compartiendo aquí con ella. Y les quiero, bueno, compartir un poco, ¿no? La idea es empezar hablando un poco de esta experiencia y después me gustaría que en el momento en donde Alma Carla nos cuente un poco de la experiencia del libro, yo sí tengo como dos preguntas, dos intereses como muy concretos que tienen que ver con el camino de asumirse explícitamente como feminista y el camino de escribir este pequeño libro que es muy gozoso leerlo, que hay momentos en donde quien lo lee, si está buscando, si ya tiene una intuición de que el feminismo es un camino posible, pues le va a ir acompañando como en algunas dudas, en algunos dolores, en algunas sensaciones que todas vamos viviendo conforme vamos avanzando en ese camino. Y yo quisiera de entrada plantear que, como lo decía Mariano, la palabra feminismo todavía genera mucho ruido. Y ese ruido todavía está ahí, desafortunadamente, acompañado de un montón de prejuicios y un montón de miedos y un montón de tabúes que evidentemente se construyeron para que el feminismo todavía no sea algo que todas las personas puedan asumir o tomar abiertamente de manera como pública, ¿no? Yo quisiera preguntar, por ejemplo, aquí en la sala, ¿quiénes se asumen, quiénes sí se nombran de quienes están aquí como feministas? Es como un poco la mitad, ¿no? del público, ¿no? Y hay por ahí un asunto que implica de entrada, pues, quiénes sí podemos, no podemos, y hay una discusión muy grande que podemos luego también profundizar o en otros espacios, qué significa asumirse como feminista y quiénes, desde dónde, las personas que somos leídas como mujeres, como hombres, como que no entramos en esas categorías tan binarias, tan dicotómicas, sí podemos, no, bueno, es como una discusión interesante, por ahí un poco se asoma en el libro, pero que sí implica que todavía hay un montón de intereses y de personas y grupos que tienen un montón de poder político y económico generando esos grandes mitos de qué es el feminismo, qué son los feminismos. Y entonces por eso hay tantos estereotipos y tanto miedo alrededor de esa palabra. Y por eso muchas personas podrían plantear, es que son las mujeres que odian a los hombres y quieren exterminarlos de la faz de la tierra y cortarles los penes y que no existan, ¿no? O que implica también, pues, utilizar palabras que evidentemente están intencionadas
para que la gente le siga teniendo esa distancia o ese temor, ¿no? Como palabras como feminazis, que a final de cuentas es una palabra misógina que no tiene sentido, ¿no? Que podemos después platicar por qué, pero que se usa de manera cotidiana para desestimar a las personas o a las luchas que tienen que ver con los feminismos. Y que implica también que mucha gente le tiene miedo a los feminismos, en plural, porque también tiene que ver con cuestionar, con poder mirar y cuestionar no solo las inequidades, ¿no? que sí puede haber y que todas y todos sentimos, a veces las sentimos más nosotras y es mucho más evidente para nosotras, pero en